Bien, como he venido haciendo estos días, antes de empezar el elemento central de la charla, quiero hablar de uno de los temas de la práctica, temas prácticos. ¿Necesitas estar ahí escondida? Estoy bien. No, es que no te veo. Eso me viene con esto, ¿eh? Vale. Ahí está. Es sobre el abismamiento, el proceso que ocurre en una parte fisiológico en el momento de la sentada. Y que ocurre no en el Zen, ocurre en todo tipo de prácticas meditativas y conviene que al menos tengamos algo de esquema. Algunos lo habéis oído ya, eh, pero quería repetirlo hoy. Hay un kanji, kanji es un ideograma japonés que lo expresa muy bien. El kanji, si tuviera una hoja, sería una figura así, otra figura que cae así, otro así y otro así. No sé si lo veis. O sea, esto con una figura que baja, otro así y otro así. Ese kanji, que es la traducción que se puede dar en japonés a la palabra abismamiento, es algo así como en mi casa, bajando y haciendo pie. El, el tejado, la parte de arriba, es nuestro consciente. Normalmente vivimos ahí, vivimos en nuestro consciente, vivimos en nuestro tejado. Lo que ocurre en el abismamiento, yo no sé si hace falta encender la luz. No, Sí. no, porque luego tienes que bajarlo. No más que otra cosa es porque entra el sol. Eh, el proceso fisiológico que pasa cuando entras en una quietud, en un centramiento de la conciencia, es que pasas del consciente a un nivel más interior. Y en ese nivel más interior, que llamamos a veces inconsciente, a veces también los psicólogos le llaman el silo, el lugar donde acumulamos nuestras experiencias, a veces está revuelto, a veces está tranquilo, a veces está apretado ahí como el que tiene el vagón de los hermanos Marx, una, puesta la mano en la puerta para que no se abra porque ¡bum!, sale todo para afuera. O a veces está lleno de agua, o de lágrimas, o de sangre. Entonces, lo que puede ocurrir normalmente en la meditación es que en un primer momento todo eso de pronto se exprese más libremente y uno se asuste. Por ejemplo, personas que en la meditación no dejan de llorar. ¿Y yo por qué estoy llorando? Si yo no soy infeliz, ¿y por qué me pasa a mí esto? Bueno, pues es porque de alguna manera has liberado una fuerza que tienes ahí que no la estás dejando habitualmente. Incluso gente que en la meditación de pronto tiene unos deseos sexuales desbordantes. Sí, es un monstruo, ¿qué me pasa a mí? Bueno, pues eso también tiene que ver con ese proceso de bajar. Con lo cual, en ese proceso de bajar, a veces uno no puede abrir la puerta solo, porque hay demasiado ahí. Y entonces necesita ayuda profesional. Y no debe meterse en las dinámicas de meditación, sino debe ir a un psicólogo. O debe hacer otro tipo de dinámicas de terapias. Pero todos nosotros tenemos cosas, bullicio, dinámicas que se abren ahí. Por lo tanto, si una persona es una individualidad sana, tiene que aceptar que eso es así y dejar que fluya.
porque atravesando eso es cuando se plantea el tema de hacer pie. El hacer pie es ese momento en el cual en vuestra meditación de pronto hay un silencio completo, de pronto hay una paz profunda, de pronto hay una conexión con todo lo que existe. Y donde ya todos esos ruidos que figuran un poco la historia personal y que uno pensaba que ya las tenía superadas, pero que aparecen ahí, pues como que se aquietan. Y eso ocurre habitualmente si las cosas el meditante está entregado en el segundo o tercer día de la meditación. Al principio se suele decir el primer día es la lavadora, donde ya todos los trapos viejos están ahí, se revuelven y empiezan a salir porque están, pero luego posteriormente como que las cosas se aquietan. O sea, estaríamos nosotros ahora en ese momento en el cual algunos de vosotros estáis con un disfrute de la quietud serena, del silencio profundo que implica la presencia. La palabra presencia, que se utiliza mucho en nuestra línea, no significa estoy presente solo, no. Indica el aceptar ser con todas sus consecuencias aquí, lúcida y en realidad, sin necesidad de más y sin necesidad de explicar de que esta presencia es vacío y forma o forma y vacío, sin necesidad de esas explicaciones. Uno de vosotros me citaba que quizás ayer por la tarde y antes de ayer por la tarde utilizamos demasiadas palabras para explicar todo esto. Y es cierto, en, en el Zen los verdaderos maestros cada vez utilizan menos palabras o se repiten más. Y en muchos casos la expresión que más vale es la expresión no verbal. La comunicación de la experiencia es difícil encorsetarla en palabras. Por lo tanto, cuando le empezamos a dar circunloquios y vueltas al tema de si vacío, de si forma, de si es eterno, si no es eterno, si es perdurable, si no es perdurable, lo que hacemos es limitar un poco el tema. Por lo tanto, yo voy a seguir haciendo el esfuerzo de hablaros desde el corazón, no desde la mente. Y también en la sesión que tengamos a la tarde, quiero que todos vosotros también habléis desde el corazón, no desde la elucubración mental. Y si hay algo que decir, se dice, y si no, pues no se dice. ¿De acuerdo? Lo del abismamiento entendido, Paula. La bajada del inconsciente. Sí, la bajada es el inconsciente. Ese proceso donde en tu respiración tú vas entrando en meditación, en ese entrar en meditación puede no pasar nada, o sea, simplemente estás en tu respiración y estás centrada y tal, pero pueden pasar que ahí se habla emociones o dinámicas y lo único que llamaba la atención es no asustarse. En los términos de Jung, el silo no acumula únicamente tu experiencia personal, acumula la experiencia de tu especie. Y entonces puede ocurrir que en ese proceso de abismamiento surjan luchas, dinámicas, problemas que hay que fluir en ellos. Hacer pie es tocar la luz, es tocar el ser, aunque sea por un momento. Casi todo nuestro tiempo en la meditación lo pasamos enredados entre rin, 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 rin. Casi todo nuestro tiempo. Y de pronto, y caes. Pero no importa, porque
eh, ese tener el coraje de quitar el control del consciente, que en gran medida en todo meditante se hace, se quita a cierto nivel, ya no eres tú el que controlas, ya no hay, y todo el armatoste que armamos de meditación, que es una palabra, respiración, es quitar el flujo, el apegamiento al flujo mental. Eh, si hay algo que ahí ha de salir, que salga. Si hay algo que ahí hay que limpiar, que se limpie. Entonces, y el encuentro con nuestros propios demonios, demonios no en sentido religioso, sino en sentido de fuerzas internas que están desarrollándose, pues es algo necesario en ese proceso de limpieza. ¿De acuerdo? Pueden ser emociones, pero pueden ser también historias antiguas, pueden ser en emociones, sí, pero puede ser un profundo sentimiento de culpa que está ahí, enquistado, puede ser una herida o puede ser algo que no controles y ahí es donde el maestro tiene que tener un poco de cuidado. Quiero decir, porque puede ser que hagas una neurosis profunda que está ahí instalada y que la tienes un poco medio controlada y en el momento que quitas el concierto te explota. ¿Mm? Yo he visto episodios de una persona tener un ataque de histeria en medio de la meditación. Y es porque esa persona ha descontrolado ese proceso. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo fuerte dentro de nosotros, aunque parece que no hacemos nada. Y conviene tenerlo claro. ¿Vale? Pedro, no sé si lo he entendido bien. Quitas el consciente y sale el inconsciente, pero el inconsciente genera. No quitas el consciente, no te quedas atada al consciente y tú, como eres algo más que simplemente el flujo mental que hay por ahí, pues ese algo más tiene más libertad de manifestarse. No es que no esté, está permanentemente. Y de hecho, bueno, por ejemplo, ayer lo decía Diego, en el sueño te aparece más ese subconsciente. Y entonces en la meditación es, es una dinámica que tiene que ver con esto que estamos diciendo, de que tu propia existencia interior, tu historia personal, tus dinámicas interiores se liberan más. Y quiero llamar la atención a eso porque eso es normal, ocurre. Y si una persona está meditando y cuando se pone a meditar se pone a llorar, pues hay que dejarla, porque es un proceso que está viviendo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Una pregunta. Y cuando estás en el subconsciente, que te aparece ahí todo, si tú haces la pregunta, ¿eso ya volverá al consciente? ¿O ahí habría que dejarse fluir Es que hacia la entonces, meditación? no, lo de hacer la pregunta hay que... Cuando estás meditando, tú te estás abriendo en aceptación y estás simplemente aceptando que no sabes. Y eso es la pregunta. No tienes que hacer ninguna pregunta concreta. O sea, yo no se diría, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No No, eso tienes... sería... No, y además, si tú haces el qué es esto, empiezas haciéndolo en la meditación, en cada respiración. Por ejemplo, te digo, haré la pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto? Empiezas haciéndolo conscientemente, pero luego se convierte en una sonsonata que está ahí y ya el consciente no participa. Es decir, tú sigues, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Se convierte en una rumiación. Es lo mismo, no sé si habéis oído de la técnica del Monte Athos, que los monjes del Monte Athos repiten una ejaculatoria miles de veces a lo largo del día. Es evidente que en las 324 veces que lo dicen ya no están con el contenido de la ejaculatoria. La ejaculatoria es Dios mío, ten piedad de mí. Entonces es Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Están haciendo una rumiación mántrica. Por lo tanto, al principio hay una disposición del consciente, pero luego no. Entonces luego el proceso, y si lo hay, es que te estás volviendo al tejado. Y si hay rechazo, te estás volviendo
Si lo que te aparece en el proceso de esa meditación es un rechazo, fluye en él, déjalo estar. Sigue con tu práctica, sigue con lo mismo, sigue con tu mantra, no te alejes de él. Ese es un poco el tema clave principal. Pase lo que pase, aplicar las palabras de Juan de la Cruz. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, sino que iré más allá de las fronteras. Eso está en uno de los versos. El camino espiritual, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, iré más allá de las fronteras. Vale, ¿empezamos la charla? Bien. No voy a leer el texto de Eckhart, es bastante abstracto, pero voy a comentar algunas de las frases principales. Pero antes de ello, quiero leeros otro texto que tiene mucho que ver con lo que toca hoy, que es el tercer grado o la tercera forma de pobreza de espíritu, que es no tener nada. Es el texto de Nagarjuna. Nagarjuna es un poeta hindú del siglo II antes de esta era, y se le llama el poeta del vacío, un gran filósofo también, fundador de una escuela de meditación en aquel tiempo, y después de las primeras figuras del budismo primitivo es una de las figuras más importantes. Y su frase es, que te la dedico a ti, Jorge, es: cuidado con los creyentes del vacío, porque son peligrosos. Creyentes del vacío. Sí, convertir quiero ir al vacío, quiero vivir el vacío, quiero experimentar el vacío en una religión, en una creencia. No, cuidado con convertir el vacío en una creencia. Pues bien, en este poema, que lo encontráis en la web también, por lo tanto no hace falta que lo copiéis, empieza hablando de la aventura humana. Dice: bloqueado por la confusión, he sobrevivido forjándome un destino a través de actos impulsivos. Consciente de mí mismo, busqué las circunstancias en las que mi personalidad se desarrollara y el mundo impactara en mi alma sensitiva. La personalidad crea la propia conciencia, de igual manera como el ojo, como la atención, el ojo y la silueta coloreada desarrollan la visión. El impacto es el encuentro entre la propia conciencia, los sentidos y las cosas del mundo. Ello lleva a la experiencia, que ansío tener o que intento evitar. El ansia me hace apegarme a la sensualidad, las opiniones, las reglas y los seres. Nagarjuna aquí nos está preparando para lo que viene justo a continuación, que es una bomba, pero nos resitúa en esto que hemos recorrido tantas veces de la historia humana. O sea, ¿qué es lo que he hecho en mi vida? Pues que he aparecido a la conciencia, me he bloqueado queriendo sobrevivir y he intentado buscar un destino, he intentado buscar un significado, he intentado buscar una historia que me correspondiera. Y me he pasado la vida estando en interacción con el mundo que me impacta y me afecta, creando una experiencia y agarrando cosas o rechazando cosas. Y en eso he configurado mi conciencia.
y mi conciencia me ha hecho ver el mundo como bueno y malo, como algo a coger, como algo a rechazar, y aquí me he situado. Y con eso, ¿qué es lo que he hecho? He creado un alguien. Esa es la preparación de lo que dice Nagarjuna hasta aquí. He generado un individuo. Este individuo que he generado aquí, que me acompaña en este proceso y al cual le doy identidad y con el cual estoy apegado, al cual no puedo soltar, es el desarrollo de un alguien. Y nuestro recorrido en la sociedad es siempre ese. Y lo que vemos por ahí es intentar ser alguien. Intentar, ese ser alguien no es un ser alguien cualquier alguien, sino pues alguien que triunfe, alguien que sea querido, alguien que sea alabado, alguien que sea respetado, alguien que tenga un sentido, que tenga una evolución, que tenga un éxito. O sea, intentamos ser el alguien bueno, claro. Y a veces vemos que el alguien que realmente producimos no es tan bueno y entonces eso intentamos evitarlo. Y ahí es donde jugamos con el ansia y con el apego continuamente. Y esto es lo que hace ya 2200 años Nagarjuna nos está diciendo, que el proceso que sigue el ser humano es este. Pero entonces viene la siguiente frase. Apegarse es insistir en ser alguien. Y entendemos la palabra apegarse, es identificarse, quedarse agarrado, quedarse cogido en este constructo que hemos realizado. No apegarse es ser libre para ser nadie. No apegarse es ser libre para ser nadie. Es que hay que ser nadie. Bueno, porque esa es la pregunta que hacerse. O hay que ser un alguien sano. Y justo ahí es donde estamos en el centro de la charla. Entonces, pero yo quiero seguir lo que Nagarjuna sigue. Él está diciendo, desde la perspectiva de su comprensión budista, que todo el proceso de la aventura humana ha llevado a la construcción de un alguien en mi vida que es lo que me provoca ansiedad, lo que me provoca sufrimiento y lo que me hace sentir claramente mis límites. Y entonces él invita a desapegándose, eso es, soltando todo ese constructo que hemos generado, poder tener la libertad de dejar de ser ese alguien. Ser alguien es ser egoísta o egocéntrico, impulsivo, reflexivo, estando apegado al cuerpo, que nace, envejece, muere, sufre la enfermedad, el duelo y el dolor, la depresión y la ansiedad. La angustia aparece cuando alguien nace. Los actos impulsivos son la raíz de la vida. Los tontos son impulsivos, mientras los sabios ven las cosas tal como son. Caramba, está diciéndonos que realmente ese constructo de ser alguien nos está volviendo tontos, porque no nos permite ver las cosas tal como son. Cuando la confusión cesa, a través de la práctica de mirar dentro, los actos impulsivos también cesan. Haciendo que esto cese, los actos impulsivos, eso también cesará. Eso es la confusión, la ansiedad, la angustia, el sufrimiento.
y la angustia terminará. Y así termina su verso. Este verso ha dado muchos comentarios a lo largo de la historia y luego dentro de la historia del Zen ha sido utilizado ampliamente y particularmente en esa tendencia que llamaba del budismo pragmático se le respeta mucho a toda la dinámica de lo que plantea Nagarjuna, que no solamente está aquí, hay un librito que se llama... sí, Steve Batchelor tiene un libro que se llama Versos desde el centro o algo así, que reúne los poemas de Nagarjuna. Pero en cualquier caso, en la web encontráis algo de esto y luego también en internet, si ponéis la palabra Nagarjuna, os aparecen bastantes cosas. ¿Eh? Sí, hay algo de eso, sí, sí. Bien, pero no vamos a perdernos, por favor. Claro, porque es que parece que un camino por el que tenemos que transitar en esta práctica del Zen es en la vivencia de venir a ser nadie. Si no en términos absolutos, porque nos parece demasiado grande o demasiado tal, lo hacemos en términos relativos. Hablamos de soltar. ¿Y qué es lo que soltamos? Son desgajos de ese constructo de personalidad que he generado, o al menos separarnos de ello. O como dice el Buda, lo tengo ahí, pero es un instrumento, no soy yo. O sea, hay un desapego. Entonces, si hay un desapego, ¿quién eres tú realmente? Porque si hemos dicho que el cuerpo es un instrumento, mis emociones son un instrumento, mis pensamientos son un instrumento, el estado mental es un instrumento, la conciencia que he generado es un instrumento. O sea, cuando ya quitas todos esos, al final si te quedas con esa cosa extraña que llamas la conciencia, si yo soy la conciencia, pues si es un instrumento también, ¿quién realmente eres tú? Nadie. Y ese nadie da vértigo. Eckhart eso lo llama vaciar el cuenco para dejarle vacío. En el texto de Eckhart, de Los Puros de Espíritu, dice, hay muchos que consideran la pobreza vaciarse por dentro para llenarse de Dios. Yo digo, aquel que se vacía para llenarse de Dios, en los términos que él habla, no está siendo pobre, está siendo rico de Dios. El verdadero pobre es aquel que se vacía para quedarse vacío. Y eso es lo que yo he llamado ayer el despojamiento o el divino despojado. Y yo quisiera hacer la alegoría del arquetipo que significa el profeta de Nazaret en este aspecto. Porque vamos a mirar un momento a Jesús de Nazaret no desde una perspectiva religiosa. Vamos a quitar de en medio de la ecuación que es una existencia sobrehumana, diferente a nosotros y que de alguna manera vino ya con toda la sabiduría realizada. Vamos a pensar por un momento que es una persona como cada uno de nosotros. Viéndolo desde esa perspectiva, Jesús de Nazaret realizó todo este periplo hasta manifestar en su existencia la unión de lo humano, del Hijo y del Padre. Hizo la manifestación de la realidad al final. Y para ello tuvo que hacer un profundo proceso de despojamiento. Era hijo de una familia judaica, tradicional, muy apegada a la ley mosaica. No me preguntéis por qué sé todo esto, porque es consecuencia de años de estudio sobre el tema. Yo os hago una síntesis, ¿vale?
era hijo primogénito, había en la familia 7 hermanos, 4 hermanos y 3 hermanas, y él era tectón. Tectón es lo que diríamos arreglarlo todo hoy en día. No era simplemente carpintero. O sea, lo mismo le daba al albañil que le daba a la fontanería, si entonces había fontanería. Y con su padre iba arreglando cosas por ahí. O sea, el que era tectón era el padre, el hijo es el que aprendió. Y fue el primero que iba con él. Y a los 7 años, seguro que se encontró con la carnicería que los romanos hicieron en el camino hacia Séforis y a Tiberíades, que colocaron 3.000 cruces de una rebelión judaica que había, y como él seguro que iba a buscar el condumio con su padre, a arreglar cosas en una ciudad y en la otra, la ciudad de Séforis estaba a 7 kilómetros y la de Tiberíades a unos 14, pues se encontró con ese sufrimiento de entrada en un momento de su infancia. Bueno, el padre muere y él forma parte de una familia que no son pordioseros, son artesanos pobres y tienen un pequeño taller donde realizan su actividad profesional, y él se convierte en pater familias. En la tradición judaica, pater familias es el dueño de la existencia de la madre y de los hermanos. Es el centro de la casa. Bueno, pues este hombre renuncia a ser pater familias y se marcha de la casa. Hace un primer renuncio a un legado de una dinámica familiar. Sale de casa. Y sale de casa en búsqueda de significado. Es un buscador. Y se encuentra con Juan. Y Juan es su maestro durante un tiempo. Y que de él aprende. Y Juan tiene una comunidad al otro lado del Jordán. Una comunidad de penitentes. Y él participa de esa comunidad. Y parece claro que él podía haber sido el sucesor natural de Juan y haber heredado esa comunidad. Pero él se marcha al desierto y se queda solo. Y en el desierto, que se habla de 40 días, pero 40 días en términos bíblicos es mucho tiempo, pueden haber sido años, hace un proceso de depuración, es su sesi, un proceso de entrar en el centro de no tener más que la existencia. Y a partir de ahí se vuelve profeta nómada. Y cuando encierran a Juan, Herodes va por él también. Y entonces él decide irse a Siria, escapándose de Herodes. Y en Siria es donde él dice la frase aquella: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un sitio donde apoyar la cabeza. O sea, ese proceso de esa aventura humana donde siempre se nos ha vertido la imagen de el que lo sabe y está siempre centrado, y sin embargo es un proceso de un buscador que va desprendiéndose de todo aquello, porque Jesús pudo haber optado, cuando empezó a predicar, a ir a predicar a los grandes líderes de Séforis y Tiberíades, pero no. Se une con los pordioseros de Galilea. Les predica a los pordioseros, se aleja de las ciudades. En la vida pública de Jesús solamente hay una ciudad ciudad importante en la cual él predicó, que fue Jerusalén. Pero aparte de eso, lo que hace es anda por el campo. Llega a una casa y come, y va a otro sitio. Entonces, es todo lo contrario del statu quo habitual de un ser alguien, en su caso. Y luego se convierte en un profeta fracasado. Y es denostado, es atormentado, es crucificado, y en el último momento de su vida suelta una frase que es una de las pocas que pueden tener clara su historicidad, que es aquella frase de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Donde hay un desgarro también espiritual. O sea, hay una ruptura
completa de que ni siquiera la conexión profunda, mística de Jesús con el centro de la existencia se ve, entra en oscuridad completa justo antes de morir. Entonces, cuando yo he contemplado esta figura, pues me ha conmovido profundamente porque cuando yo le quito todos los elementos culturales, dogmáticos o medio dogmáticos que rodean la figura de Jesús y me enfrento a él de esta manera, me interpela profundamente a mí. Porque si este es el ser arquetipo, ser humano arquetipo que ha mostrado mejor en la historia de Occidente la conexión de la forma y del vacío, la conexión del Hijo y del Padre, y lo ha expresado además solamente con un mensaje que es amor, porque ese es el mensaje central de Jesús, lo ves realizándolo desde un proceso de despojamiento profundo de las categorías que constituyen teóricamente lo que triunfa en la vida. Ser el centro de una tribu o de un grupo, ser el centro de las posesiones materiales, triunfar en la excelencia, en los centros, en los foros principales, y no convertirte en un pordiosero, porque hay una palabra que a mí siempre me llamó, hay dos palabras en griego en el Evangelio respecto al tema de la pobreza. Una es pénetes y otra es solchoi. La una sería pues el que tiene un sueldecito, un millennial, una persona que le llega, apenas llega a final de mes, pero que va a trachichear, pero tiene su casa, tiene su familia, tiene su estructura, tiene su trabajo, pero no puede permitirse ningún lujo. Ese es el pénetes. El solchoi es el sin casa, es el pordiosero, es el sin hogar, es el que anda perdido en la calle. Pues cuando la frase de Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, en griego, no utiliza pénetes, utiliza solchoi. Y es a los que él se dirige en Galilea. Es a los que él está predicando directamente. Claro, entonces cuando tú te ves en esto y cuando luego Eckhart te habla de que estamos hablando de una pobreza interior, te está diciendo que hay un ideal de transformación que viene a ser una depuración tan profunda en ti que ya no quede en ti nada en lo que te agarrarte, ya no quede ese alguien. Pero Nagarjuna vuelve a dar el kit de la cuestión porque habla de apegarse. No habla de que eso no se ha producido, de que no se produce en ti una personalidad, un carácter, una historia, sino habla de que cuando estás apegado ahí es cuando la angustia aparece. Y cuando estás desapegado de ahí se convierte en algo que tiene vigencia, pero donde ya tú no estás identificado. Y ese es el punto clave de la frase de Eckhart, de ser cuenco vacío para quedarse vacío. ¿Me estoy siguiendo? ¿Sí? Santideva habla: tanto amé al mundo que acepté desaparecer para formar parte del seno de las cosas. Vuelvo al primer día. Partimos desde la aceptación. Partimos de aceptar la realidad. Partimos de mirarnos con amor. Y a partir de ahí aceptamos nuestra muerte. No la muerte general, sino esta pequeña muerte. El ir soltando. El ir dando menos importancia a todos estos rollitos que me estoy montando. Y lo hago también porque de pronto tengo la experiencia de percibir que soy uno con todas las cosas. Y esa experiencia se califica de amor.
amor por todo lo que existe, que es el proceso de comunión que me da fuerzas para hacer este soltar. Porque si tú sueltas para quedarte neuróticamente solo, cuidadito, no sueltes nada. O sea, si todavía no has hecho tu aventura humana de una individualidad sana, sigue construyendo tu individualidad psicológicamente. Esa es una de las razones por la cual en el Zen no se les permite a personas por debajo de 18 años meditar, porque hay un proceso muy descarnado, si te tomas en serio esto, que se produce sobre la base de que el camino que has andado y que tanto ha costado para construir esta identidad que me permita manejarme en el mundo, lo desestructuras. Y ese desestructurarle, bueno, solamente se puede hacer en un proceso de profunda maduración en el seno de las cosas. Dice Eckhart, la persona debería permanecer tan pobre que ni él mismo fuera un lugar. Si conserva un lugar, conserva diferencia. ¿Qué quiere decir que ni él mismo fuera un lugar? Hoy en día yo soy referencia de mucha gente y de mi familia en primer lugar, de mi trabajo, de la gente que me conoce, mi personalidad, y hay una tendencia a cultivar esa referencia. Pues se trata de que si yo mantengo esa referencia, sigo siendo no pobre, sigo no realizando el camino completo. Y por lo tanto sigo sin despojarme, aunque diga que sí lo estoy haciendo. Hay una historia extraña en el segundo patriarca del Zen chino, Haikuyo se llamaba, es el de la historieta aquella del que se deja cortar el brazo para que el Bodhidharma lo acepte. Bueno, pues este señor, cuando ya era patriarca y había ya no dos personas, sino había muchos monjes ya en comunidad viviendo, llega un determinado momento de su vida en que da el Dharma al tercer patriarca y de pronto desaparece y nadie sabe dónde está. Y alguna gente dice que estaba en la taberna bebiendo sake con no sé quién. Y otra gente dice, no, se le ha visto por los caminos. Y de pronto un día está en la puerta del templo budista dando una charla. Y de pronto está jugando con los niños. Es como si se hubieran perdido sus huellas. Y esta tradición de perder las huellas, o sea, de dejar de estar en el centro de la torrera, es una tradición muy querida dentro de la edad de oro del Zen, de muchos maestros que se alejan en los montes por caminos no transitados y dejan de estar en la presencia que se les suele atribuir. Y es una gran enseñanza la de Haikuyo en este sentido, porque él también estaba realizando esto de Nagarjuna, y él también estaba realizando ese camino de despojamiento del cual estamos hablando. O sea, algo serio hay en nuestra práctica espiritual que nos exige que para dar manifestación del universo en mí, tengo que dejar de tener la mente situada en que yo soy diferente. Y si yo mantengo el tema de que yo soy esto y el resto está, y aunque haga proceso de unión y de empatía y de conexión, sigo estando ahí, no terminaré de hacer mi tránsito completo. Y yo profundamente creo que Jesús de Nazaret sí lo hizo. Sí hizo ese tránsito.
Se hizo ese proceso de despojamiento radical que le permitió manifestar un amor incondicional, completo, terminado, como mensaje vital, no como mensaje escrito. Hacer que la accidentalidad sea consumada en la esencialidad. Así es como habla Eckhart. Hacer que la accidentalidad, esto es la forma, lo que somos, sea consumada, sea reducida en lo que es esencia, en lo que está ahí. Y para ello la accidentalidad, que tiene que seguir manifestándose, no tenemos que sentirnos que estamos subidos en el caballito de la accidentalidad. Soy causa de mí mismo según el ser que es eterno, no según el devenir que es temporal. Ahí te reconozco, Daniel, que hace como una antinomia entre en la forma como me percibo soy limitado, tengo tiempo, tengo cosas que hacer, cosas que están que avanzar y cosas que no avanzar. En la forma en la cual debo permitir que también se manifieste soy causa, soy eterno, soy un no nacido, he estado antes y he estado después. Pero mientras mantenga que existe un devenir y mantenga que exista un origen como dos elementos, dos polos separados de la realidad, estoy generando el dos. Si no genero el dos, si no genero de que la causa y el destino, Dios y las criaturas, no son desde el origen más que la misma cosa, a partir de ahí también he de aceptar que el origen también está evolucionando y también se está haciendo en lo temporal. Insisto, no lo dejo ahí e intentemos únicamente dejarlo ahí, porque nuestra mente enseguida se va ahí a intentar a ver cómo lo escudriño esto. ¿Mm? En mi nacimiento eterno nacieron todas las cosas, y yo soy causa de mí mismo y de todas las cosas, dice Eckhart. Habla de nacimiento. Es como si el nacimiento de todo se está produciendo en todo momento. Es como si estuviera diciendo esto. Por lo tanto, no está hablando de algo que queda quieto y de pronto lanza chispas. O sea, está la gran nube que está quieta y eterna y no se mueve y está estable y lanza chispas que son las manifestaciones que surgen, sino que en el nacimiento eterno todo está naciendo en cada momento. Y para dar expresión a ello es para lo cual hay que hacer el desapego que indica Nagarjuna. Y sigue insistiendo en su texto. No lo he querido leer porque de entrada se nos atraganta y entonces estamos perdidos. Entonces, por eso lo estoy dando en trocitos, ¿no? Su atravesar es más noble que su fluir. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos, desde nuestra percepción temporal, tal como nos sentimos como seres separados y como esta aventura humana que se manifiesta en mí, podemos dar pasitos de aceptación en este fluir, de empezar a sentir que hay una conexión entre ese árbol y yo, que hay una conexión entre tú y yo, pero sigo manteniendo este dar pasitos, pero no terminar de pegar el salto a meterme en tu cuerpo, a meterme en tu mente, a meterme en tus emociones y todo lo que a ti te pase me pasa a mí. No termino eso. Ese salto es lo que llama él atravesar. O sea, y ese salto es el salto que además se da en la experiencia del vacío.
cuando de pronto se cae la cortina y ya no eres capaz de ver la diferencia. Y es el salto que nos cita continuamente el Xing Mei. Cuando dejas de ver las diferencias, entonces no te podrás apegar a nada, ni tan siquiera al concepto de vacío. ¿Cómo podemos preparar el camino para el atravesar? Pues quitando ropajes, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro Jesús, quitando ropajes. Algunos lo han hecho al burro, como Francisco de Asís, que estirando las ropas por la ventana y presentándose desnudo delante de su padre. Pero no es eso lo que se nos pide. Lo que se nos pide es el desapego. Lo que se nos pide es la liberación y el interrogante, en el sentido que decía Paula, el interrogante de poner en tela de juicio el alguien. Poner en tela de juicio continuamente y en elementos históricamente concretos. Esto es no así como un planteamiento filosófico general, o sea, ¿quién soy yo? Tal, sino este alguien que ahora está comiendo, este alguien que te está dando un beso, este alguien que poner en tela de juicio, que eso no sea más que una expresión más, una manifestación más de las muchas que existen aquí. Ser capaz de, cuando tú sonríes, sea mi sonrisa. Son elementos pequeños en el cual la conexión, la empatía se va haciendo cada vez más profunda y tu pena es mi pena y tu sonrisa es mi sonrisa. No simplemente porque me caes muy bien y estoy enamorado de ti, sino porque la conexión se ha hecho esencial. Y esos pasos son pasos pequeños pero fundamentales. Mañana hablaremos un poco más de esto, pero el arte de vivir es el arte de vivir mis personajes con pasión, permaneciendo siendo nadie. Vivir mis personajes, vivir las circunstancias que me tocan, pero vivirlas de verdad y al mismo tiempo ser nadie. Y esto no es una esquizofrenia, porque si es una esquizofrenia, es una patología. Quiero decir, yo es que soy un marciano que está aquí y estoy metido en el cuerpo de este ser humano que está aquí, pero mantengo las dos personalidades. No, estoy liberado de mi personaje. A veces hay ejercicios muy concretos. Por ejemplo, en un determinado momento me han dado un disgusto y me han puesto a 100. Y entonces me pongo inmediatamente en el ordenador y le voy a poner un email a esta persona que se va a cagar. En ese momento es donde estoy apegado al personaje. Digo, oye, cuidado, Pedrito, efectivamente tienes que poner ese email, pero no eres tú. Estás jugando un teatro ahí. Ese desapego del momento es el ejercicio del que se nos habla. Pero puedes reaccionar de esa misma manera, sabiendo, aunque sabes, estás separando de eso, pero reaccionas de la misma manera sabiendo que, no sé si me entiendes. A partir de ese momento en que haces ese desapego, introduces un elemento en la ecuación fundamental, que es que esa persona con la cual estás cabreada y tú sois lo mismo. Y aunque lo introduzcas solo un poquito, tu reacción cambia, porque introduces el amor entre medias. Ahí está el cuidar al ego como El útil instrumento.
dice Thich Nhat Hanh, si estás enfadado, mírate al espejo e intenta sonreír, que se te pasa el enfado. Lo que quiere decir es que si de pronto tú estás metido en un personaje y haces y le miras, dices, ¿de qué va esto? Entonces empiezas a entrar en la esencialidad en vez de en la accidentalidad. O sea, vives desde la esencialidad la accidentalidad, que es una forma de vivir diferente. ¿No? La realidad es una realizándose en esta forma que se manifiesta. El espíritu hace la aventura humana en mí. Dios no habita en mí, sino que yo soy Dios. O sea, muchos místicos no se atreven a la segunda parte de la frase, porque enseguida saben que les queman en la hoguera. Pero este de Dios dentro ha sido siempre mantenido como una dicotomía de esta criatura que es humilde, que es imperfecta, y hay una semilla divina dentro de mí que se está manifestando y tengo que dejarla que se manifieste. Y eso está bien, porque eso psicológicamente tiene mucho parecido con este tema que estamos hablando de soltar, de limpiar, de depurar. Pero el planteamiento final es que ni hay Dios ni hay criatura, sino que solamente hay un no dos. Porque si hay uno, solo, si decimos no, lo que hay es uno, es que desaparece la criatura para que solamente exista Dios. O desaparece el accidente para que solamente existe Dios. Lo que hay es un no dos. Por eso el canto del no dos, que es lo que es el Singing May, repite continuamente esto, porque se puede tender a caer en el otro lado. Incluso también vivencialmente, Jorge. Bien, pues yo creo que no tengo que decir nada. Si queréis alguna pregunta, alguna cuestión, pues lo... Sí, María Jesús. El tema del amor que has comentado, el amor. Sí. Vale, el amor para mí, cuando yo lo entiendo, es como... Yo me equiparo mucho a la compasión, pero la compasión entendida no como indulgencia o como lástima, sino una compasión sentida en la limitación humana que yo siento y que comparto con el resto de la humanidad y que me hace sentir que todos somos uno, esa unidad. Claro, es que la palabra compasión es una palabra muy bella, porque está formada de dos palabras realmente. Primero de pasión, y pasión significa realmente involucrarte, estar ahí, estar metido hasta el fondo, y luego de con. O sea, se traduce con padecer con, pero parece que padecer con en sentido negativo, padecer las miserias. No, es ser uno con la otra persona. Esa es la palabra compasión. Por lo tanto, ese término es el término que se utiliza en Oriente. Por eso no se utiliza tanto en Occidente. En Oriente, cuando hablan ser compasivos, están diciendo ser uno con los demás. Entonces, Para mí esa es la idea que yo asocio al amor. O sea, cuando realmente, en el caso, el ejemplo que has puesto tú, de bueno, tener con alguien un momento de ubicarte en un personaje, en una etiqueta, y pararte y distanciarte y ver esa afinidad que hay con esa persona, ¿no? A la hora, yo no tanto lo ubico en el amor, que para mí el amor es algo más grande,
está algo que es lo que yo siento cuando, por ejemplo, veo esos destellos de ser. A mí eso es amor. ¿Vale? Entonces yo veo más humana la compasión. O sea, la Pero, siento... pero no lo diferencies tanto, María Jesús, porque la compasión no existe sin amor, sin empatía, sin comunión. El amor es un flujo activo de la compasión, por decirlo de alguna manera, y se manifiesta como un entramado de comunión en acción. Estamos poniendo palabras y por lo tanto nos estamos perdiendo, cuidado. Pero, porque si no, ¿por qué en Oriente nunca utilizan la palabra amor? O sea, en toda la traducción de los teólogos y de los sabios orientales no ves la palabra amor, ves la palabra compasión siempre. Porque son palabras y la forma de extenderla, la compasión, es entenderla en sentido mucho más amplio. Es una emoción en acción. Y sin embargo, en Occidente, cuando utilizamos la palabra amor, que la tenemos muy denostada, tenemos que añadir incondicional, porque si no parece que estamos diciendo otra cosa. Entonces, cuando tú manejas amor incondicional y compasión en este sentido tan amplio, se identifican. El tema de estamos tan cargados del amor romántico, del enamoramiento, de todo este tipo de temas, todo eso tiene mucho que ver con el individuo que ama al individuo. O sea, la dicotomía de dos personas acercándose. Pero la palabra compasión tiene menos que ver con eso. Tiene que ver con el esquema de que en determinado momento lo que a él le pasa me pasa a mí. Y entonces hay una invitación en la palabra compasión a romper las barreras entre dos seres. En la palabra amor incondicional en su seno también hay esa invitación. Y en el ejemplo que yo he puesto de Jesús de Nazaret es donde se manifiesta. Y al final todas las frases teológicas que aparecen es el Padre y yo somos uno para que vengáis a ser uno conmigo, para que amar como yo os he amado, no dice amaros unos a otros, sino como yo os he amado. Y cuando dice yo, no dice yo individuo Jesús, sino dice esta existencia está amando. Y entonces ahí es donde está producido ese salto. Pero la gran esperanza, querida María, es que en la manifestación de esa síntesis de la forma y del vacío unidos en una existencia humana, donde creemos profundamente que sí la realizó, que es Jesús, la expresión que sale es amor incondicional. Esa es la gran esperanza. Esto es cuando somos capaces de manifestar la unidad, no la experiencia de vacío por un lado y la experiencia de este fulano cabreado por otro, sino de plantear la unidad, lo único que puede salir es el entramado de comunión. Y eso es muy bello. Eso nos tiene que dar una profunda conmoción de corazón. El saber que cada paso que damos en este despojamiento nos acerca más a ser verdaderos amantes. ¿No? ¿Algo más?